Saludos y bendiciones, mi gente. La nueva producción de Alex Zurdo titulada Mayday ya está en la calle y junto con ella el nuevo video musical y tuve la oportunidad de hacer el mismo. Fue un nuevo reto, un nuevo proyecto y fue bien interesante. Así que quédate por ahí para que veas cómo fue que lo hicimos. Este es mi cuarto video con Alex Zurdo junto con el semáforo ¿Dónde estás? Adelante, adelante y ahora Mayday. Para este proyecto decidí incorporar tres métodos. Uno, la grabación tradicional. El otro, la animación 3D y tratar de combinarla pues con lo último, con la inteligencia artificial. Primero se creó el libreto del mismo. Alex ya tenía desde un principio en mente que quería asimilar la palabra Mayday con un vuelo de emergencia. Decidí usar el approach de un avión cruzando una emergencia y en descenso y avión de la Segunda Guerra Mundial, siendo el P-38 más compatible con la idea que estaba buscando. Desde el principio tuve la visión de tener una escenografía mientras estuviéramos grabando para darle un sentido de más realismo a toda la composición. Así que decidimos construir toda una cabina de un P-38 para tenerlo en set el día que fuéramos a grabar. Así que lo primero que hice fue un modelo 3D con dimensiones reales para ver más o menos cuáles serían las piezas que utilizaríamos a la hora de construir y elaborar la cabina, tomando en cuenta las medidas de Alex, que es más o menos 6'2", 6'3". Así que una vez tengo mi modelo listo, los detalles, pues lo segundo era conseguir una persona que pudiera construir y poder hacer este tipo de proyectos. Así que buscamos a la mejor persona para este trabajo. ¿Quién más que mi suegro, José Chico Pérez? Él ya había trabajado anteriormente en el video ¿Dónde está?, donde utilizamos una cabina de teléfono, la cual era el escenario que anclaba todo el video. Pero en esta ocasión el reto era mucho mayor. Las medidas eran mucho más grandes y como reto solamente teníamos 3 semanas para poder construir todo esto. Durante este tiempo pues, conseguimos los paneles, conseguimos los materiales, ya teníamos el taller donde íbamos a construir todo y fuimos poco a poco para tener nuestra cabina en vivo el día de la grabación. Teníamos el tiempo sumamente contado, así que cada segundo contaba. Primero pintamos los bordes para poder cortar los paneles de madera. El más mínimo detalle podía comprometer todo lo que estábamos haciendo y era un reto porque no teníamos una referencia como tal. Así que gracias a ChatGPT y horas y horas y horas y horas de viendo de cómo otras personas habían hecho proyectos similares, pude tener una idea de cómo es que íbamos a construir esta cabina. Tenemos un tiempo muy limitado para poder hacer todo esto. Después de algunos fallos de calculación, volver a cortar madera y volver a construir, ya más o menos cerca del 10º día ya estábamos llegando a lo que queríamos construir. Esto era un proyecto grande, ya que contaba con una medida de 7 pies de largo por 4,5 pies de ancho y alrededor de 6 pies de alto, tratando de hacerlo así, un espacio cómodo para que el actor pudiera fluir a la hora de poder hacer su performance. Ya más o menos para finales de la segunda semana ya teníamos casi todo listo. No nos faltaban detalles, como íbamos a cubrir la cabina completamente, cómo la íbamos a pintar, y también tenemos que tomar en cuenta pues que el dashboard, el control de la cabina iba a ser importante, ya que se iban a ver close-up de esa parte. En referencia a todo lo que pudiera ver la cámara era importante. Y a pesar de que no pude grabar todos los inconvenientes y todas las cosas que sucedieron, cada segundo contó para poder tener este proyecto listo a tiempo. Puedo decir que trabajamos hasta la última hora antes de entregarlo. El único inconveniente que tuvimos es que no tomamos en cuenta la medida de la puerta para poder sacar la cabina del taller. Así que tuvimos que desmontar la parte de arriba, tuvimos que sacar algunas ruedas, algunos ajustes, pero pudimos lograr tener esto afuera. Vuelvo a recalcar, esto es un modelo sumamente gigantesco y para transportar esto fue casi toda una misión, pero lo logramos. La grabación se realizó en Next Studio acá en Bayamón bajo la dirección fotográfica del maestro Jonathan Figueroa, quien utilizó una cámara Arri Alexa. Next Studio cuenta con unas excelentes facilidades, con luces profesionales, un gigantesco espacio, una gran pantalla LED con la cual pudimos utilizar el escenario de la cabina y todo lo demás. Oye, pero si quieres saber a fondo cómo nos fue el día en que grabamos, te invito a que pases por la página de mi hermanito Cheche, quien también participó como operador de la torre de control dentro del video. Tiene un behind the scene fuera de este mundo, así que te invito a que pases por el canal de él y lo chequees. También quiero agradecer a mi mano derecha, a Neviel, quien estuvo ayudándome el día que estuvimos grabando, y el mismo Cheche, que también formó parte del equipo, a todo el staff de Jonathan Figueroa y de Next Studio, que botaron la bola con este proyecto. Si quieres que haga otro video informándote cómo use la inteligencia artificial junto con el 3D, junto con las composiciones, déjamelo abajo en los comments. Y solo me resta decirte que Mayday está en la calle. Pasa, chequea este video, dale tu like, deja tu comentario y hasta una próxima ocasión.